Hola a todas y todos. Hoy vamos a hablar brevemente acerca de cómo podemos aplicar las estadísticas en nuestros procesos de investigación. Bien, entonces como conceptos básicos, lo primero que tenemos que tratar de entender es o recordar en realidad, es la distribución normal. Vale decir, una gran cantidad, por ejemplo, de fenómenos como la inteligencia en las personas y en cualquier ámbito en general tienden a agruparse en torno a un promedio. Ya, vale decir, vamos a tener un gran porcentaje de la población, si es que les midiéramos la inteligencia con algún test, cercanos al centro, ¿cierto? Muy cerca cada uno entre sí, o la estatura, por ejemplo, pero bueno, en este caso con la inteligencia. Y luego tendríamos en los extremos, los más brillantes y los menos brillantes al otro extremo. ¿Ya? Que habitualmente son los menos y por eso esta curva, ¿cierto? Está más cercano a el eje, ¿ya? Al eje X. Por ende, la mayoría de estas puntuaciones, por ejemplo, de la inteligencia, tienden a concentrarse en el centro, ya va a decir cercanas a un promedio. Y esta es la forma característica de la distribución normal, vale decir, esta forma de campana, ¿cierto? Eh, con dos extremos más bajos, ¿ya? Entonces, eso es como habitualmente nosotros podríamos ver que se comportan la mayoría de las variables en las poblaciones, ¿ya? ¿Cuáles son las características de esta distribución? Eh, bueno, sus características son que en primer lugar hay una sola moda, vale decir, vamos a borrar esto, perdón. Hay una sola moda, ya eso quiere decir que eh, esto quiere decir, perdón, ahí sí que sí. Quiere decir que tenemos en general una sola moda, ya vale decir, hay un dato que es esta, digamos, sería la distribución normal perfecta, ya, una forma perfecta. Habitualmente no es así, ya, pero estas son las características de una distribución normal pura, vale decir, tenemos una sola moda, vale decir, hay un solo dato de cada tipo, ya, o hay solo, perdón, un solo dato que es el que se repite, ya, por ejemplo, la inteligencia de 110, coeficiente intelectual, ya. Tenemos una asimetría que es cero, vale decir, tenemos la curva es balanceada, vale decir, en torno al centro, ¿cierto? Que es el promedio, la desviación estándar o la media, ¿cierto? O el percentil también, ¿cierto? Así es como se simboliza el promedio. Está la misma cantidad de datos hacia la derecha que hacia la izquierda, eso es lo que se refiere con asimetría cero, ¿ya? Eh, obviamente que también podemos encontrar, estas bueno, son muy características de una distribución normal pura, que tenemos una división estándar de uno, ¿ya? Y una media cero, ¿ya? Esa es como la característica de una distribución normal pura, ¿ya? Eso habitualmente no ocurre así, ¿ya? Y también podemos encontrar que entre una y más menos una desviación estándar tenemos el 68% aproximadamente de los datos, entre menos y más 2 desviación estándar el 95% y entre menos 3 y más 3 prácticamente el 100% o el 99,7% de los datos. ¿Ya? También tenemos que la kurtosis es cero, ¿cierto? La kurtosis también se conoce como el apuntamiento, vale decir cuán puntúa, así como yo estoy dibujando, ¿cierto? O cuán chata es, ¿ya? La kurtosis es cero, ¿ya? Por ende eso también es importante decirlo, o sea, tiene una forma bastante equilibrada. Y en la media, como les decía, la moda y la mediana, están las tres, coinciden acá en el medio, ¿ya? Son el percentil 50. ¿Ya? Estas son algunas de las consideraciones cosas que nosotros deberíamos recordar con respecto a la curva normal. Y vamos a ver por qué es importante saber si es que nuestra distribución, nuestras variables se comportan o no de manera normal. Entonces, habitualmente lo que nosotros vemos en las investigaciones es el valor P, ¿ya? Que es el valor, una especie también se le conoce como valor de significancia o significación. Básicamente ese es el nivel de probabilidad de equivocarse y que nosotros como investigadores fijamos a priori, ¿ya? Eh, este nivel de certeza
muchas veces uno lo encuentra asociado a un valor que es P igual a menor a 0,05 o 0,01. ¿Ya? Es al menos este valor que está acá de 0,05. Eso quiere decir que la probabilidad de haber rechazado la hipótesis nula y considerar probada la hipótesis alternativa solamente por el azar es menor al 5%. ¿Ya? Vale, decir, la probabilidad de equivocarme es menor al 5%. ¿Ya? Entonces, es súper importante siempre cuando nosotros aplicamos cualquier prueba estadística indicar el valor P con todos los números, con todas las cifras, al menos con 3 o 4 decimales. ¿Ya? Eh, entonces, como les decía, cuando nosotros podemos de alguna manera cometer esos errores, sí, obviamente siempre puede haber un grado de error, por eso se establece este grado de tolerancia, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo lo podemos de alguna manera minimizar? Por ejemplo, teniendo muestras probabilísticas representativas, revisando bien nuestros datos, seleccionando las pruebas estadísticas apropiadas y también conociendo la población que nosotros queremos estudiar, ¿ya? En términos bien simples, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un P menor a 0,01, nosotros lo que estamos diciendo es que la probabilidad la estamos distribuyendo a ambas colas, ¿cierto? De esta curva en estos sectores, ¿vale? Es decir, aquí estaría el error, o sea, la probabilidad, si ustedes se fijan, es bastante baja, 0,00, o sea, 0,5 y 0,5%, ¿cierto? Y cuando hablamos de 95%, ¿cierto? Estaría obviamente de aquí hacia allá, 2,5 hacia un lado y 2,5 hacia el otro, ¿vale? Es decir, ahí tendríamos, ¿cierto?, el 95% de confianza y un 5% de riesgo o error, y acá tendríamos el 99% de confianza o un 1% de error, ¿vale? Es decir, si nosotros, básicamente lo que se busca con el valor P es, como dice acá, saber que la media hipotética de la población se encontraría, ¿cierto?, más o menos en esta gran área, ¿ya? Esto es lo que está acá, ¿sí? Eso es lo que nosotros tratamos básicamente de buscar, ¿ya? Entonces, como les decía, igual hay ciertos grados de error, ¿ya? Muchas veces lo que se conoce como el error tipo 2 o error beta, donde yo acepto una hipótesis que es falsa, ¿ya? O también cuando yo rechazo una hipótesis que es verdadera, también conocido como error tipo 1, ¿ya? O alfa. ¿Ok? Estos son solamente recordatorios de tipo de estadística. Recordando entonces que según el tipo de estudios, algunos no requieren el uso de hipótesis, ¿ya? Solamente eso, a modo recordatorio, ¿bien? Donde en los exploratorios no se formulan, descriptivos sí pueden haber cuando nosotros pronosticamos un dato dado nuestro conocimiento, en los correlacionales sí hay hipótesis correlacionales y en las explicativas también hay, ¿ya? Los modelos de tipo explicativo. Entonces es muy importante también saber cómo se distribuyen eh, nuestros datos, porque de esa manera nosotros vamos a poder saber qué pruebas estadísticas podríamos aplicar. Ya vale decir, el poder de predicción de las estadísticas paramétricas, por ejemplo, que son las que se utilizan en distribuciones normales, tienden a tener un nivel de precisión y de error menor que las no paramétricas. ¿Ya? Por ende, cuando nosotros hablamos de pruebas de estadísticas paramétricas, básicamente lo que sirve, como dice su nombre, es poder comparar parámetros, por ejemplo, las medias, las varianzas, las medianas, etcétera. Sin embargo, es súper importante que las variables sean al menos cuantitativas discretas, ¿ya? Vale decir que tengan al menos dos números, por así decirlo, ¿ya? Desde el punto de vista cuantitativo, ¿ya? Y habitualmente lo que se busca en estas pruebas paramétricas, o cuando se utilizan estas pruebas paramétricas, mejor dicho, es que la distribución de una variable tiene que ser sí o sí de una distribución normal, ¿ya? Y eso quiere decir que el universo tiene una distribución normal, ¿ya? Y el nivel de medición de las variables es o debe ser por intervalos o razón, ¿ya? Al menos por intervalos. Y cuando obviamente las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones, ¿ya? Muchas veces esas tres características no se cumplen, sino al menos es que tengan una distribución normal, ¿ya? En cambio, en las no paramétricas se utilizan cuando las distribuciones son no normales, también conocidas como distribuciones libres, donde las variables no necesariamente tienen que ser por intervalos o razón, sino que se pueden utilizar datos nominales u ordinales, ¿ya? Eh, entonces, desde ese punto de vista, cuando se encuentra en eso, de hecho, eh, eh,
por ejemplo, de repente cuando nosotros tengamos variables por intervalos o razón que necesitan procesarse de esta manera, es decir, no paramétrica, hay que resumirse en categorías discretas, ¿vale? Es decir, acotarlas a unas cuantas categorías, ¿ya? Y pasarlas a categóricas. Bien. Entonces, estas son las dos principales pruebas para ver normalidad, Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Eh, Habitualmente, ¿cierto? Para menores de 30, más de 30 sujetos o unidades, ¿cierto? Pero sin embargo, últimamente se puede utilizar Shapiro-Wilk independiente de la cantidad. Esta es la más popular, de hecho. ¿Ya? O sea, independiente sea menor o mayor de 30, se puede utilizar de 30 sujetos o 30 casos, ¿ya? La prueba de Shapiro-Wilk para ver normalidad, ¿ya? Entonces, habitualmente lo que se plantea es una hipótesis de normalidad donde en H0 nosotros decimos que la variable se distribuye normalmente y en H1 la variable no se distribuye normalmente. Es inverso a la hipótesis de investigación, así se plantea. Ahora, independiente del tipo de análisis que nosotros realizamos, siempre hay una estadística descriptiva donde nosotros siempre tenemos, ¿cierto? Pueden ser de forma gráfica o también de forma tabular, por tablas, ¿ya? Como se puede ver acá, ¿cierto? Eh, Gráficos de, ¿cierto? De caja de bigote, ¿cierto? Hay varios más, ¿ya? Descriptivas, ¿cierto? Gráficos de torta, de dispersión, como los que se puede ver acá, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O habitualmente lo que uno siempre busca, ¿cierto? Es la media, la moda, la desviación estándar y, ¿por qué no?, la mediana. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos curvas que son normales, ya vemos que las sabemos, o más o menos normales, ¿cierto? Con poca asimetría, obviamente que la media, el promedio, ¿cierto? Que sería este que está acá el mío, sería bastante representativo. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, curvas que son bastante asimétricas como esta, la mediana, vale decir el punto de corte que separa la mitad de los datos hacia un lado y la mitad hacia los otros, sería más apropiada que el promedio. Igual yo puedo ponerlos todos y la mayoría de los software de los paquetes el día de hoy lo hacen de manera instantánea. He aquí algunas pruebas, ya, según el tipo de variable de las más usadas. Hay muchísimas más, yo solamente les muestro algunas que yo conozco. Eh, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver correlación, ¿cierto? Tenemos variables de tipo cuantitativa y si es que la distribución es normal o no normal, ¿cierto? Utilizaríamos Pearson o Rho de Spearman también como coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? Cuando lo que nosotros buscamos es asociación entre dos variables, ¿cierto? Que son de tipo cualitativo, ¿cierto? Vale decir, categóricas, por ejemplo, utilizaríamos el chi cuadrado, ¿ya? No aplicaría en el caso de lo paramétrico, ¿ya? Por el tipo del nivel de medición, ¿ya? Cuando tenemos dos muestras independientes, por ejemplo, habitualmente de tipo cuantitativo, tenemos, por ejemplo, la clásica test de Student si es paramétrica y si es no paramétrica, vale decir no normal, la de Mann-Whitney. Cuando tenemos dos muestras dependientes, ya cuantitativo obviamente tenemos t de Student entre muestras pareadas, o si es no paramétrica de Wilcoxon. Cuando tenemos un número de una serie de variables independientes cuantitativos, podemos tener ANOVA, o utilizar ANOVA si es paramétrica, o Kruskal-Wallis si es no paramétrica, ¿ya? Y para variables, X cantidad de variables relacionadas, ¿sí?, entre sí, podemos tener ANOVA con medidas repetidas, si es que son paramétricas, y no paramétricas son, por ejemplo, el coeficiente de Friedman, ¿ya? Un poquito más adelante vamos a ver un esquema un poquito para dejarlo claro, pero lo que es importante es que es importante al menos conocer los conceptos de normalidad y qué pruebas más o menos nosotros podemos aplicar. Y si obviamente siempre nosotros pedimos, en el caso de cosas específicas, asesoría a alguien que se maneje de manera específica en el tema de estadística dura y pura. Por ejemplo, en el caso de los coeficientes de Spearman o Pearson, ¿cierto? Así que son Pearson, ¿cierto? Paramétricas, Spearman no paramétricas. Cualquier valor sobre 0,7, que puede ser tanto positivo como negativo, ¿cierto? Se considera como significativo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos ver asociaciones entre la altura y la altura poplitea, por ejemplo, ¿ya? O por ejemplo, en este caso, estatura con estatura, por cierto, tiene una correlación del 100%, del 1, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, no sé, aquí si ustedes se fijan, estatura con la altura muslo-suelo tiene una alta correlación, ya, estas dimensiones, y todas las que están en azul por sobre el punto 7, ya, por ejemplo, distancia glúteo-poplitea con altura muslo-suelo, ya, que acabo de subrayar acá, ya. Entonces, en general, cuando nosotros vemos este tipo de correlaciones sobre 0,7, podemos decir que hay una asociación significativa, ¿ya? Eh, en el caso, por ejemplo, de la prueba de chi cuadrado, muchas veces se utilizan estudios descriptivos o variables cualitativas. Básicamente lo que hace es evaluar una hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas, ¿ya? Y se simboliza por la x, una x con un 2 arriba como elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, muchas veces estas se utilizan en hipótesis de tipo correlacional de variables 2 solamente, ¿ya? Y la prueba chi cuadrada no considera relaciones causales, ¿ya? ¿Por qué? Porque se utiliza solamente en niveles de mediciones nominales u ordinales, ¿ya? O cuando yo trato de tener los intervalos a la razón reducidos a un orden, a una serie de categorías más acotadas. Entonces, por ejemplo, en este resultado de un paper que lo que muestra, por ejemplo, es la relación entre el tamaño de una empresa, ¿no es cierto? Micro, pequeña, mediana, grande, y la cantidad de días perdidos por lesiones musculoesqueléticas relacionadas al trabajo, por ejemplo, ¿ya? La asociación que existe entre ambas. Entonces, obviamente aquí está el símbolo de chi cuadrado, ¿cierto? Es de 77,40, perdón, punto 747, lo cual es alto, y ese valor cumple con el nivel de significancia menor a un 0,05, es decir, hay diferencias entre cada una de estas comparaciones, ¿ya? Por ende, desde ese punto de vista, eh, nosotros lo que podríamos decir es que sí se cumple, por ejemplo, en este caso la hipótesis de que, por ejemplo, si ustedes se fijan, las empresas más grandes obviamente tienen mayores niveles, ¿cierto? de, 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 de días perdidos, ¿ya? Que es más obvio obviamente en las empresas más grandes. Entonces, ahora vamos a presentar muy resumidamente un ejemplo de un esquema de análisis de los datos. Por ejemplo, que yo lo que debería ver en primer lugar, ustedes ya saben, hacer estadísticas descriptivas, que cualquier software con un par de clics lo puede hacer. Y luego nosotros tenemos que ver normalidad por medio de la prueba Shapiro-Wilks, ¿ya? Si nos da que la distribución es normal, vale decir, es paramétrica, y por ejemplo nosotros quisiéramos ver la evaluación de, por ejemplo, un grupo que está siendo repetidamente evaluado, ¿ya? Un mismo grupo, podríamos ver o utilizar ANOVA con medidas repetidas, ¿ya? Y si eso nos existe, que hay nos indica que hay o no hay diferencias entre estas diferentes eh, entre estas diferentes, por ejemplo, intervenciones o lo que sea, ¿cierto? Nosotros podemos ver las diferencias entre medias para saber en cuáles están esas diferencias, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, en el caso de que nos diera no paramétrico, ¿cierto? Tendríamos que ver o utilizar la prueba de Friedman, ¿cierto? Si es que existen diferencias, nosotros deberíamos saber o tratar de aplicar dónde está, por ejemplo, la prueba o utilizar la prueba de Wilcoxon, por ejemplo, para ver estas diferencias. Esto es solamente un ejemplo, ¿ya? Obviamente que puede haber muchas más combinaciones y variaciones. Por ejemplo, aquí hay otro resultado de la comparación de los diferentes tipos de colegios, por ejemplo, y dimensiones antropométricas de niños, por ejemplo, colegio A, colegio B, colegio C. Y aquí lo que se hizo básicamente es comparación entre medias, pero con la prueba de T. Esto que está aquí no lo consideren, es un error, ¿ya? Una prueba de T. Entonces, básicamente lo que se pudo ver es, se hicieron comparaciones, por ejemplo, entre el A contra el B, ¿cierto? El A contra el C, ¿sí? El C contra el B, ¿ya? Para decir todas las comparaciones entre los diferentes tipos de colegios, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista se puede decir que, o se pudo ver que las diferencias fueron principalmente significativas entre el C y el A, ¿cierto? El A son los colegios privados y el C son los colegios públicos, ¿ya? Eh, por ejemplo, en estatura, ¿cierto? En la distancia glúteo-poplitea, ¿cierto? Y una serie de otras dimensiones, y aquí se detallan, ¿ya? Eh, por ejemplo, en este caso, me equivoqué, la C son los privados, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la estatura de los estudiantes de los colegios privados, C, ¿cierto? Es más alta que aquella de los
públicos y de los subvencionados, ¿ya? Y eso obviamente que es un proxy, por así decirlo, de los niveles, de la diferencia entre los niveles socioeconómicos, ¿ya? Si ustedes se fijan bien en la estatura que está acá, ¿ya? Lo que se puede ver aquí en las diferentes ciertos medias de las estaturas, ¿ya? Entonces, en este caso, sí hubo diferencias significativas, ¿cierto?, entre ¿cierto?, los privados y los subvencionados y entre los privados y los públicos. En este caso, lo que hay que hacer o lo que se hizo eran las comparaciones de cada grupo entre sí, porque recuerden que la prueba de T de dos muestras independientes, ¿cierto?, vale decir, no tienen nada que ver, no son los mismos sujetos, ¿ya? Están siendo comparadas entre sí y son máximo dos, ¿ya? Entonces ahí para ver básicamente una diferencia. Entonces, aquí de repente se puede ver por ahí un poquito más claras estas diferencias. Eh, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tres grupos bueno, podemos decir sujetos o personas, ¿cierto? O tres grupos, ya, digamos. Y hagamos cuenta que nosotros vamos a hacer una evaluación para medir algún parámetro, ¿ya? Luego aplicamos un tratamiento o una intervención. Luego volvemos a evaluar, ¿cierto? Y luego volvemos a aplicar el tratamiento, por ejemplo, y luego hacemos una tercera evaluación, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver una comparación dentro de un mismo grupo, vale decir, del grupo uno, ¿ya? Nosotros tendríamos que, si es que son obviamente distribución normal, todo tiene que, recuerden, siempre implica hacer un análisis de normalidad. eh, Tendríamos que hacer, por ejemplo, cuál es la diferencia, ¿cierto?, que sucede al final. Sería un ANOVA con medidas repetidas, porque obviamente estamos haciendo más de una medición, ¿cierto? Una medición, tres mediciones, ¿cierto? O Friedman, ¿cierto?, si es que fuera algo no paramétrico. Bien. Lo mismo aplicaría, obviamente, si nosotros quisiéramos ver estas mismas diferencias intragrupo 2 e intragrupo 3, ¿ya? Por eso están cada uno de estos rectangulitos separados, ¿ya? Voy a borrar esto que está acá para que no nos confundamos, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Otra opción, ¿qué podría ser? Que nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, las diferencias entre solamente pre y post tratamiento, por ejemplo. Entonces, en este caso, como son diferencias intragrupo, ¿cierto? Nosotros, si es que fueran paramétricas, ocuparíamos las diferencias entre medias pareadas, ¿cierto? OT, ¿cierto? De estudios de muestras pareadas y el de Wilcoxon, ¿ya? Si es que fueran no paramétricas. ¿Ya? Lo mismo si también quisiéramos de repente incorporar una tercera, ¿cierto?, evaluación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si que nosotros quisiéramos hacer comparaciones intragrupo? Perdón, intergrupos, por ejemplo, ¿ya? Eh, por ejemplo, si que nosotros quisiéramos ver todo este reglón que está aquí en amarillo, ¿ya? Entre estas diferentes, cuáles son los resultados de los tratamientos en tres grupos, ¿ya? Nosotros podríamos ocupar ANOVA, ¿cierto? Si que fuera distribución paramétrica, o Kruskal-Wallis en distribuciones no paramétricas, ¿ya? Siempre, por si acaso, el que está aquí abajo, en todos estos que están acá arriba, es no paramétrico, esto que acabo de subrayar en amarillo. ¿Ya? Lo mismo, obviamente, en este caso que está acá, ¿ya? Y obviamente lo mismo si quisiéramos ver, obviamente, acá arriba. Finalmente, si nosotros quisiéramos comparar, por ejemplo, solamente de a dos grupos, por ejemplo, podríamos ver diferencia entre medias, ¿ya? Voy a poner acá en rojo, o T de Student clásica, ¿ya? Dos, ¿cierto? Si es paramétrico, ¿cierto? O, ¿cierto? Si es que es no paramétrico, sería más Whitney. Ya recuerden que en la T de Student yo tengo que hacer siempre comparaciones de máximo dos, ¿ya? Grupos, no puedo hacer más, ¿ya? Bien, espero que esta clase le haya sido provechosa y nos veremos pronto. Un saludo a todos y todas.